Ya, entonces el día de hoy vamos a ver mediastino. Como ya les había dicho cuando estábamos hablando con el temita del corazón, ¿verdad? Este, el mediastino es la parte del saco pericárdico, ¿no? Con que estamos viendo acá se va a dividir en dos, acuérdense, en el mediastino superior y en el mediastino inferior, ¿verdad? El mediastino inferior es aquel, ¿y cómo yo puedo hacer, Angie, o cómo me puedo acordar yo de la división? Acuérdense que el mediastino se divide a través de que del ángulo de Lewis, ¿verdad? El borde inferior del ángulo de Lewis, aquí en la parte del ángulo external, y debajo de la vértebra torácica T4, ¿no? Y entre la vértebra torácica T5, ahí, ¿ya? Entonces, ese es el plano que divide el mediastino superior del mediastino inferior. Ahora, este mediastino inferior también habíamos revisado de que tenía tres zonas, ¿verdad? Una zona anterior, una zona media, donde se encuentra el saco pericárdico, y una zona posterior, ¿verdad? Que está detrás del saco pericárdico, pero está delante de ¿quién? De la columna vertebral, ¿ok? Muy bien, entonces vamos acá a hablar del mediastino superior. Vamos a comenzar desde arriba. ¿Ok? Este mediastino va a tener paredes, como estamos viendo acá de colores que son estas líneas, ¿verdad? Comencemos con la pared anterior. Ok, si este es el mediastino superior y esa es la pared anterior, ¿qué es lo que está por delante de esta pared? Ah, tengo el manubrio esternal. ¿Y qué es el manubrio esternal? Acuérdense, es la cabecita del esternón que comienza, ¿no? Por donde comienza el esternón. ¿Ok? Entonces aquí se encuentra el manubrio esternal, ¿ya? Pero acuérdense que como estoy yo hablando eh, como por zonas, ¿ya? Entonces el mediastino está detrás. Entonces si esta es la cabeza y delante está la cara anterior, detrás ¿qué va a estar? La cara posterior. Entonces esa cara posterior, esta de acá, esta cara de acá, no esta, sino esta cara de aquí, es la que va a continuarse con la pared anterior del mediastino superior. ¿Ok? Cuando hablo de las zonas laterales, estas zonas verdes, ya, y estas zonas de color medio un azul, medio un verde así, color Shrek, ya, estoy hablando de las zonas que van a estar hacia los costados. Entonces voy a hablar acá que va a tener en cuenta con qué zona, con los pulmones, ¿ok? Con el pulmón y la pleura. Pero Angie, el pulmón y la pleura es grandote, no solamente es esta partecita, ¿ya? Pero acuérdense que la primera parte, el primer tercio proximal del pulmón y de la pleura es la que va a continuarse en la cara lateral, ¿ok? Cuando hablemos de la parte posterior, posterior que tengo la columna vertebral, ¿verdad? Pero acuérdate que esta cara posterior voy a tener acá vértebras, ¿no? La primera, segunda, tercera y cuarta vértebra torácica. Estas vértebras torácicas van a estar alineadas con la cara posterior, ¿ok? Con la cara posterior. Y si hablo, Angie, de la zona superior, ¿qué es lo que tengo arriba? Voy a tener un diafragma que se conoce como el diafragma cérvico-torácico, que se encuentra entre la zona del cérvix y el tórax, ¿ok? Y en la parte inferior, o en la zona de la pared inferior, voy a tener una línea, que es un plano horizontal, ya que va desde la zona external hasta la zona vertebral. Por eso se conoce como plano externo vertebral, ¿ok? Entonces, el mediastino superior, ya que has visto sus paredes, o sea, cómo está construido, tienes que ver ahora qué está adentro. Adentro del mediastino superior voy a encontrar glándulas, venas, grandes arterias, vías respiratorias y nervios. Entonces, comencemos con las glándulas. ¿Cuáles son las glándulas que yo voy a tener aquí en el mediastino superior? La glándula más importante es esta que está acá. Esta es la glándula del timo, ¿ok? Se encuentra delante de los grandes vasos. Tiene una fórmula de un lóbulo derecho-izquierdo con un vértice proximal y un vértice distal. Y su relación posterior, acuérdate, ¿no? ¿Cuál era la cara anterior del mediastino superior? Era la cara posterior del manubrio esternal. Entonces, igualito, ¿qué va a estar delante de este timo? Va a estar la cara posterior del manubrio external. ¿Y qué va a estar detrás del timo? Las relaciones posteriores. Mira, ¿qué tengo atrás? Estas grandes venas, ¿no? Entonces voy a tener primero el tronco venoso brachiocefálico, el tronco venoso iluminado, la vena cava superior que está por acá, el callado aórtico que va a estar también por acá atrás, ¿verdad? Por acá está el corazón, el tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda, ¿ok?
Entonces los grandes vasos van a estar detrás del timo. Vamos a ver estas venas, ¿no? Que hemos mencionado acá. ¿Cómo están ubicadas? Vamos a comenzar con el tronquito. ¿Ok? Mira, este es tu corazón y dentro del tronquito que tenemos, este tronco es la vena cava superior. Esa vena cava superior se va a dividir, ¿no? Se divide en dos caminos. Este primer tronquito de acá se conoce como el tronco venoso brachiocefálico. Es chiquito. ¿Ya? En cambio, miren, este que parece una manguerita más larga, ese es el tronco venoso innominado. ¿Ok? ¿Y dónde están las venas torácicas mediales? ¿Te acuerdas que cuando vimos corazón y vimos en la parte lateral había un van en parte de acá y acá? ¿Y cuál era el van? Acuérdate, el van es arterias torácicas mediales, venas torácicas mediales y el nervio que pasa por ahí es el nervio frénico. Ah, entonces la vena que va a pasar por acá y que también es parte, ¿no?, de este conducto del mediastino superior es las venas torácicas mediales. Vamos ahora a conocer las demás. Esta es la vena cava superior y esta vena cava superior tiene un arquito, ya que está al costado. Este arco se conoce como el callado de la vena ácigos mayor. Y tú sabes que este callado de la vena ácigos mayor se va a subdividir, ¿verdad? Un tronco hacia arriba que se conoce como el tronco venoso intercostal superior derecho, ya que tiene obviamente sus tres primeras ramas que son las venas intercostales superiores izquierdas, ¿ya? Y acá este tronco que va abajo es la vena hemiácido superior, ¿ok? El tronco venoso intercostal superior izquierdo. Perdón, para este lado de acá. ¿Ya? Y luego tengo estas que hemos visto acá, que son las intercostales posteriores, ¿no? La primera, segunda y tercera. Bien, entonces comencemos a hablar del primer tronco que es importante en el mediastino, este de acá. ¿Cómo se llamaba el chiquito? El tronco venoso brachiocefálico. Este tronco venoso brachiocefálico es importante porque les van a preguntar, está a nivel de la articulación esternoclavicular, o sea, entre el esternón y la clavícula, ya en la zona derecha, ahí se encuentra. ¿Qué más? Les van a preguntar sus relaciones, pero antes de eso les van a preguntar también su origen. ¿Cómo es que se origina esta vena? Ah, el origen viene de dos venas que drenan, ¿no? Y forman este conducto de acá. ¿Cuáles son esas dos venas que van a drenar? La vena yugular subclavia derecha, que es esta de acá, y la vena yugular interna derecha, que es esta de acá. Entonces, subclavia derecha y yugular interna derecha se juntan y forman al tronco venoso brachiocefálico. Ahora, con respecto a sus relaciones, vamos a entender que tienen relaciones posteriores. Encuentro al nervio frénico, que es este por acá. Acuérdate que el nervio frénico baja, baja, baja para que esté en la parte lateral del corazón. ¿Qué más encuentro? Encuentro un tronco que está al costadito, que se conoce como el tronco arterial brachiocefálico. Ah, o sea que existe, además de un tronco venoso, existe un tronco arterial. Sí, este de acá es el tronco arterial que recibe el mismo nombre, que es brachiocefálico. ¿Ok? Y luego también tenemos a una vena, que es la vena que acompaña al nervio frénico, es la vena torácica medial derecha, ¿no? Que baja también. Otro tronco. ¿Se acuerdan de la vena, los que forman a la vena cava superior? Acuérdense, el tronco venoso brachiocefálico y el tronco venoso innominado. Este de acá, el innominado, también tiene su origen. ¿De quién? Mira, su origen es la vena subclavia izquierda, esta de acá, y la vena yugular interna izquierda. Parecido, ¿no?, al origen de acá, solamente que acuérdate que acá son derecha, derecha. En cambio acá estamos hablando de la subclavia izquierda y de la vena yugular interna izquierda. ¿Ok? Bien, ¿y cuáles son las relaciones posteriores? Ah, casi son más, ¿no? Mira, voy a tener uno al tronco arterial brachiocefálico. Ah, ese que también estaba al costado del tronco venoso brachiocefálico, sí. Luego voy a tener a la tráquea, mira, la tráquea también pasa por detrás. ¿Qué más? Este de acá, ¿qué es? Es la arteria carótida común izquierda, ¿ok? Voy a tener, mira, el nervio frénico izquierdo también pasa por detrás. ¿Y quién más? La vena torácica medial izquierda que acompaña el nervio frénico también pasa por detrás, ¿ok? Voy a tener al nervio vago, el vago también va a pasar por detrás, el vago también pasa por detrás y voy a tener a dos arterias que es
la arteria subclavia izquierda que está acá atrás. ¿Ok? Y también pasa esta acá, que es la arteria carótida común izquierda, que es la que baja, ¿no? La que está acá a nivel del corazón. Angie, y con la relación anterior, ¿quién está delante del tronco venoso iluminado? Acuérdense, está la cara posterior del manubrio externo. Bien, ¿y cómo se forma la vena cava superior? Yo ya les he dicho, ¿no? El tronco venoso brachiocefálico más el tronco venoso iluminado, cuando estos se juntan, forman la vena cava superior. ¿Cuánto mide la vena cava superior? Aproximadamente de 5 a 7 centímetros, ¿ok? Tiene una relación lateral derecha y tiene una relación lateral izquierda. Por la derecha voy a encontrar a qué cosa? Al nervio frénico derecho, y mira, este es el pulmón, a la pleura derecha. ¿Ok? Estas dos, el nervio frénico y la pleura derecha. Y por la relación lateral izquierda encuentro a la aorta ascendente y al tronco arterial brachiocefálico que está acá atrás. ¿Ok? Acuérdense de esos dos, a la aorta ascendente y al tronco arterial brachiocefálico. Bien, acá tenemos al callado de la vena ácigos, que es este de acá, de la vena ácigos mayor, y tenemos acá, acuérdense, al tronco venoso intercostal derecho. El tronco venoso intercostal superior izquierdo es ese que va a estar, pero mira, para el lado de esta zona, ¿no? Entonces acá tengo al tronco venoso superior izquierdo. Este va a coadyuvar a las venas segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta posteriores izquierdas, ¿ya? Y luego acá voy a entrar a hablar ahora de las arterias que se encuentran en el mediastino superior. ¿Quiénes son? Mira, la aorta ascendente, esta que sale derechito en el inicio del corazón. Luego sigue el callado de la aorta, que es como un puentecito. Luego le va a seguir el tronco arterial brachiocefálico y ese que está a su costado en el número 4, este es el tronco arterial costocervical. Muy bien, hablemos de estas dos, del callado de la aorta, ¿no? Que es como un puente. En el callado de la aorta, su relación anterior, ¿qué nervios van a pasar delante? El nervio vago izquierdo y el nervio frénico izquierdo. Y con la parte posterior, ¿cuáles son las venas, arterias que pasan o estructuras anatómicas que pasan por detrás? Mira, tengo acá la tráquea, tengo al esófago que está detrás de la tráquea y voy a tener por acá un nervio que baja, que es el nervio laringio inferior, que es rama del nervio vago, que también pasa por acá. Ya, esta es la relación posterior. ¿Cuál es la relación que pasa por arriba? Por arriba voy a tener el tronco arterial brachiocefálico, voy a tener a la arteria carótida común izquierda, que está por acá, ¿verdad? Esta de acá, el número 7. Voy a tener a la arteria subclavia izquierda, que está en el número 8, ya más por acá. Y voy a tener al tronco venoso inominado, que está aquí. ¿Ok? Luego, la relación por debajo. ¿Qué encuentro por debajo? Por debajo voy a tener la bifurcación de la arteria pulmonar. Esto de acá, en el número 10. ¿No? Acuérdense, ¿cómo se llamaba la bifurcación de la arteria pulmonar? La carina, ¿no? Que era el punto espacial anatómico, porque en realidad no existe, sino que es el nombre que se le da a la bifurcación de la arteria. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora del tronco arterial brachiocefálico que está acá atrás con la letra C. Igual les van a preguntar cuál es el origen, que tiene aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Les van a preguntar qué se encuentra adelante, su relación anterior. Acuérdate, está el tronco venoso inominado, ¿verdad? Su relación posterior, ¿qué encuentro? La tráquea, su relación a la derecha, el tronco venoso brachiocefálico, ¿verdad? La vena cava superior, su relación a la izquierda, voy a encontrar la arteria carótida común izquierda y la tráquea. Y Angie, con respecto al tronco costocervical, es aquel que se encuentra en la zona de las vértebras cervicales, ¿ya? Y miren, las vértebras cervicales son estas de aquí, ¿no? Como quien ya terminando, y por acá pasan recién estas arterias, ¿no? Costocervical. Ya. Entonces, acuérdate que la arteria costocervical o ese tronco parte de la subclavia,
¿ya? O sea, la subclavia es su mamá, de ahí sale su irrigación. Y comienza, pues, ¿no? La irrigación de la arteria cervical profunda que va hacia las vértebras cervicales y luego viene otra ramita que es la intercostal posterior-superior. Y esa intercostal posterior-superior es la que te va a dar ramas hacia las costillas, hacia las primeras tres. ¿Ya? Entonces, acordemos esto, que el tronco arterial costocervical, ¿de dónde proviene? De la subclavia, y la rama intercostal posterior superior es aquella que te brinda las tres primeras arterias para los tres primeros arcos costales en la zona izquierda. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora las vías respiratorias. La tráquea la hemos estado mencionando bastante en las relaciones, ¿verdad? ¿Dónde comienza la tráquea? Acuérdense, en el borde inferior de la vértebra cervical C4 hasta la vértebra cervical C4. ¿Ya? ¿Qué más? Las relaciones anteriores a encuentro que es el fin de la aorta ascendente, el inicio del callado aórtico, el tronco arterial brachiocefálico. También entra esta de acá. ¿Cuál es? La arteria carótida común izquierda. Va a entrar el tronco venoso innominado, que es este de acá, ¿verdad? Esa es su relación. Todo lo que está adelante, de la arteria. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está detrás de la tráquea? Está el esófago. Acuérdense, el esófago siempre se encuentra detrás de la tráquea. Ya la tráquea es como que protege al esófago. ¿Ya? Y acuérdense que la bifurcación de la tráquea, ¿a qué nivel está? Está en T4 en la llamada, la famosa carina. Esa es pregunta de examen. Muy bien, Angie. Y los nervios, acuérdense, los nervios que hemos estado mencionando, ¿ya? Los nervios están en la zona del cuello, ¿ya? Y voy a encontrar ahí un famoso van. El famoso van es acerca de la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. Ese es el van que se va a dar en el cuello, ¿ya? En cambio, ¿cuál era el van en el corazón? Acuérdense, en el corazón están las arterias y venas torácicas mediales y el nervio frénico. Ah, pero en la zona del cuello, ahí encuentro el van de la vena yugular interna, arteria carótida común, y el nervio, ¿cuál es? El nervio. ¿Ok? Entonces, el nervio vago, chicos, voy a tenerlo en dos zonas, en la zona derecha como en la zona izquierda. ¿Ok? En la zona derecha voy a encontrar el nervio laringio inferior derecho, este de acá. Este es recurrente, o también llamado recurrente laringio derecho, ¿ya? Procede del nervio vago. Y en la zona de la izquierda voy a encontrar una rama del nervio vago que también se conoce como el laringio inferior izquierdo o recurrente laringio izquierdo. ¿Ya? Ambos términos son utilizados para este nerviecito de la rama del nervio. Muy bien, entonces ya hemos hablado del mediastino inferior, ahora vámonos al mediastino superior. Este de acá ya lo conoces porque hemos estado hablando en la clase pasada de qué cosa, de corazón, ¿verdad? De corazón. Entonces acordémonos acá de las paredes. Tiene una, tiene dos, tres paredes. La pared anterior, acuérdate, la parte posterior del cuerpo externa. Si me voy para la zona posterior, ¿qué encuentro? La cara anterior desde la vértebra torácica T4 hasta la vértebra torácica T12. ¿Ok? Si me voy a las zonas laterales que estoy acá, ¿qué encuentro? A los 2 tercios distales de la pleura y del pulmón, ¿verdad? En las caras mediales de la pleura. Muy bien, entonces acuérdense que hay una división que divide el mediastino superior, que ya lo hemos hablado, y la zona del mediastino inferior, que es la que estamos viendo. Y este mediastino inferior, acuérdense chicos, ya esta imagen está sacada del profesor Javier Guamán, tiene 3 sectores, un sector anterior, un sector medio y un sector posterior. Muy bien, entonces hablemos del sector anterior. ¿Qué encuentro acá? Voy a encontrar al músculo triangular del esternón, que se encuentra en el esternón. Este musculito que está acá pegado, ya lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Se encuentra desde el segundo cartílago costal hasta el séptimo cartílago costal. Luego de acá tengo una arteria, que es la torácica medial. Acuérdense que la torácica medial está por la parte del corazón, ¿verdad? ¿Y de dónde se origina la torácica medial? De la vena subclavia. Voy a tener ramas colaterales y ramas terminales que provienen de la torácica medial. Las colaterales son las ramas externales, que están acá. Voy a tener a las ramas anteriores que se van por esa zona de acá y a las diafragmáticas superiores que se van por la zona del diafragma.
En cambio, las terminales son estas que van del diafragma un poquito más abajo. ¿Como quién? Como la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. ¿Ok? En el sector medio, ¿qué encuentro? El saco pericárdico, ¿verdad? Y dentro del saco pericárdico que había, el corazón. Y dentro del corazón, ¿qué encuentro? ¿Qué estructuras voy a encontrar que están anexadas al corazón? El inicio de la aorta ascendente, el inicio del tronco de la arteria pulmonar, ¿verdad? El ventrículo, la aurícula derecha, ya la vena cava superior, ¿ok? Y en el sector posterior voy a encontrar lo que sigue, ¿no? Que es la aorta descendente. Acuérdate que acá está en el sector medio solamente encuentro la aorta que asciende, pero en el sector posterior ya encuentro lo que termina, ¿no? La aorta descendente. ¿Y la aorta descendente de dónde a dónde va? Desde la vértebra torácica T4 hasta la vértebra torácica T12. Esta también es pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuál es la relación anterior de la aorta descendente? Ah, por ahí va a pasar. Delante de la aorta descendente pasa el pedículo pulmonar izquierdo y el nervio vago izquierdo. ¿Ya? Y relación posterior, acuérdate que acá contengo, ¿qué cosa? El inicio de la arteria de las vértebras torácicas de T4 a T12. Entonces, esta aorta descendente no es única, sino que también acuérdense qué cosa más había en la parte posterior, la vena hemiácigos, ¿no? Y este hemiácigo se divide en dos, el hemiácigo superior, el tronco venoso intercostal superior izquierdo, y este, ¿no? El hemiácigos inferior o hemiácigos menor. Y acuérdense que estas hemiácigos también se dividen, ¿no? Sus primeras, de acá creo que va desde de la primera hasta la cuarta y luego acaba desde la quinta hasta la 12ª, ¿ok? No, miento. Desde la primera a la tercera y acaba desde la 200 a la 12ª, ¿verdad? De la cuarta hasta la 11ª, hasta las arterias intercostales posteriores. Muy bien. Y acá estoy viendo completamente cómo es que el sector posterior se subdivide, ¿ok? Miren, esto es un repaso ya de todo lo que estamos viendo. Vamos a comenzar desde acá arriba. ¿Cómo se iniciaba el tronco venoso brachiocefálico? ¿Cuál es su origen? La vena subclavia derecha y la vena yugular interna derecha. ¿Cómo se forma el tronco venoso innominado? La vena yugular, la vena subclavia izquierda y la vena interna yugular izquierda, ¿verdad? ¿Cómo se forma la vena cava superior? El tronco venoso brachiocefálico y la vena y el tronco venoso innominado. ¿Ok? Y luego, la vena cava superior, habíamos visto que tenía, ¿verdad? Su callado, el callado de la vena ácigos, y luego tenía la vena ácigos mayor. Y esta ácigos mayor tiene, esto está para el lado izquierdo, ¿no? Pero tiene ramas que van para el lado, perdón, esto está para el lado derecho, tiene ramas que van para el lado izquierdo, como son la hemiácigos superior y la hemiácigos inferior, ¿verdad? Y acá veo las venas intercostales posteriores izquierdas, venas intercostales posteriores izquierdas. En cambio, para este lado, todas las que drenan, ¿cuáles son? Las venas intercostales posteriores de la derecha, ¿ok? Pero esto de acá es lo que más nos va a interesar, porque eso es algo nuevo, ¿verdad? Acá se va a formar la vena cava inferior, ¿verdad? Porque acuérdense que el corazón está acá y termina en la vena cava inferior. Pero la vena cava inferior va a recibir drenaje de dos venas, de la vena cava ácigos y de la vena reno ácigos, ¿ok? Ok. Y esta vena cava ácigos más la vena ácigos mayor forma otro tronco, que es este de acá, ¿ya? O también podríamos decir que el tronco venoso lumbocostal derecho más la vena cava ácigos forma la hemiácigos mayor, porque la sangre sube, ¿verdad? Igual de acá. ¿Ya? Igual de acá estamos viendo que también puede ser la vena renoácigos, ¿verdad? Más la hemiácigos inferior, forma el tronco venoso lumbocostal derecho y una unión, ¿ya? O también podemos decir que la vena renoácigos más el tronco venoso lumbocostal izquierdo te va a formar esta, ¿no? La vena hemiácigos inferior. ¿Ok? Y acá también encontramos quiénes son las que drenan al tronco venoso lumbocostal derecho. Ah, ¿quiénes son las formantes? La vena subcostal derecha o las venas lumbares del primero al quinto. ¿Ok? Cuando estas dos venas se unen, te forman el tronco venoso lumbocostal derecho.
¿Y quiénes te forman el tronco venoso lumbocostal izquierdo? La vena subcostal izquierda más las venas lumbarias del primero al quinto. Muy bien, entonces en el sector posterior con respecto a los nervios, acuérdense el nervio veno vago, el vago izquierdo, tengo la cadena simpática, la cadena ganglionar, cervical y torácica, y voy a encontrar tres nervios importantes. El nervio esplácnico mayor, que va desde la vértebra torácica quinta, ¿verdad?, hasta la vértebra torácica novena. Voy a tener el veno esplánico menor, que va desde la vena 10, de la torácica 10 hasta la torácica onceava, y el esplácnico inferior solamente te va a abarcar la vena torácica 12. Acá tenemos a las venas, ¿verdad? En los nervios que se encuentran acá, la cadena esplácnica, acuérdate acá, y acá vemos a los nervios esplácnicos, ¿no? Mayor, menor e inferior. Por último, vamos a terminar con los linfáticos, porque los linfáticos son importantes ¿en qué? En el drenaje. ¿Ok? Entonces voy a tener acá un conducto torácico, que es el conducto linfático izquierdo y el linfático derecho. Vamos a comenzar con el torácico, el linfático izquierdo. El origen comienza en la cisterna de Pequilo. ¿Ok? La cisterna de Pequilo está acá. Esta cisterna del Quilo o cisterna de Pequet ya atraviesa el diafragma junto con la arteria aorta, la aorta abdominal. Pero va a llegar por acá, ¿ya? Al ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿ok? Miren, si se dan cuenta es desde la zona del abdomen hasta la parte de la zona de la costilla izquierda es donde va a llegar ese drenaje linfático, ¿ya? El torácico es grande. En cambio, cuando veamos, ven, va desde la T5 hasta la T8, perdón, 7, ¿ya? De T5 a T7. En cambio, vamos a ver ahora el otro, el conducto linfático derecho, o también llamada gran vena linfática. Este es más chiquito. Este se origina acá y termina acá, ¿ya? El origen es acá, en el tronco linfático yúgulo subclavio derecho, en el tronco linfático yúgulo subclavio derecho, ¿ya? Y en la zona del tronco linfático mediastinal derecho. Este es su origen. Y va a drenar también acá, en la misma zona. Va a llenar acá, en el ángulo yúgulo subclavio derecho. ¿Ok? Entonces su recolección ya no está a nivel del abdomen. Por eso es que se dice que tiene una recolección supradiafragmática derecha. En cambio, la recolección del torácico, que es este de acá, el linfático izquierdo, el que habíamos visto primero, tiene una recolección infradiafragmática porque está debajo del diafragma, ¿ya? Y acuérdense que también es supradiafragmática, ¿por qué? Porque está, ¿dónde termina? Acá, ¿verdad? En el conducto torácico, en el drenaje yúgulo subclavio izquierdo. Vamos a comenzar ahora con lo que es la parte de abdomen, cavidad abdominal y región inguinopleural, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el contenido. Vamos a ver generalidades, vamos a ver la topografía de la pared abdominal y los puntos dolorosos que encontramos en el abdomen. Vamos a ver las paredes del abdomen y sus límites. Vamos a ver los vasos y nervios y también vamos a ver anatomía funcional, ¿vale? Entonces, vamos a ir acá al abdomen, ¿verdad? Un poco de teoría. ¿Qué es el abdomen? Acuérdense que es la cavidad que existe en el tronco. Está situada por debajo de quién? Del tórax y por encima de quién? De la cavidad pelviana, ¿verdad? Tiene sus paredes fundamentalmente que son músculos. Ya la estructura del abdomen es músculo. Pero también vamos a encontrar tejido adiposo, grasita, como estamos viendo acá, ¿verdad? Acuérdense que dentro del abdomen voy a encontrar parte de las vísceras del aparato digestivo y genitourinario, ¿ya? Y también acuérdense que como por acá va a pasar la aorta abdominal, también voy a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos. Bien, entonces esto de acá es importante porque vamos a hablar acerca de, voy a tratar de, para que lo puedan ver mejor, por aquí, de la topografía de la pared abdominal, ¿ok? Entonces, la topografía es como que si dentro de nuestro cuerpo marcáramos así un teclado de dígito del celular, ¿ya? Entonces, para poder llamar, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que lo vamos a dividir en líneas verticales hemiclaviculares y de estas líneas
microauriculares voy a trazar líneas, ¿ya? Y que van a pasar por la parte horizontal y van a pasar por el reborde costal, ¿ok? Entonces acá, una vez que ya se forman estas líneas, voy a comenzar a enumerar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Pero acuérdense que los puntos de referencia van desde las líneas hemiclaviculares hasta acá, hasta ese ligamento, que es el ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces, una vez que ya he marcado las líneas, voy a poder llamarle ahora sí esos que yo he puesto en números, zonas, ¿no? Proyecciones de las vísceras. Acuérdense, el número 1 con el número 3, ya, acuérdense, número 1 y número 3, son los llamados hipocondrios. Hipocondrio, hipocondrio. Solamente que se van a diferenciar en que el 1 es el lado, este es el lado derecho, acuérdense, ¿ya? Y el izquierdo es esta zona de acá. Entonces, por ende, el 1 se llamará hipocondrio derecho y el 3 se llamará hipocondrio izquierdo. Ahora, acuérdémonos de que en esta zona de acá, el 2 ya se conoce como epigastrio, ¿ya? Epigastrio. ¿Por qué? Porque en la zona del 5 voy a tener al mesogastrio, la zona donde está el estómago. Entonces, acuérdense que uno antes, o uno que está arriba, es superior, y superior es el sinónimo de epigastrio, encima del estómago, ¿ya? Entonces, por eso es que lleva el 2 lleva ese nombre, ¿ya? Angie, y el 4 y el 6, si el 5 es llamado mesogastrio o también llamada región umbilical, porque por ahí está el. Entonces, el 4 y el 6 son los llamados flancos, ¿ya? Solamente que acuérdense que toda esta zona de acá, con toda esta zona de acá se diferencian por su apellido, que es derecho. Entonces será flanco derecho, flanco izquierdo. Y vamos al número 8. Mira, el 8. Si el 2 era epi, está encima de la zona del estómago. El 8 está debajo. Entonces, ¿cómo se llamará? Hipo. Hipo es debajo. Debajo del estómago o en anatomía es gastro, ¿no? Entonces, hipogastro. ¿Ya? Hipogastro. ¿Ok? Y ahora, el 7 y el 9, que son los que están al costado del hipogastrio, son las llamadas fosas ilíacas. Ya, vamos a ponerle acá, FI, fosa ilíaca. Pero acuérdate que el apellido de todas estas líneas del 1, del 4 y del 7 es derecho. Entonces será fosa ilíaca derecha. Y acuérdate que del 3, del 6 y del 9, todo su apellido es izquierdo. Entonces el 9 será fosa ilíaca izquierda. Una vez que ya sabes sus nombres, ya, así como te he enseñado, de repente tú encuentras una mejor mnemotecnia, una mejor forma de aprenderte, ya, tienes que conocer qué órganos se encuentran en cada una de estas proyecciones. Por ejemplo, vamos a borrar esto de acá, esto de derecho y esto de izquierdo. Vamos a borrarlo, ya, y vamos a ver qué zonas se encuentran acá. Voy a comenzar con el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho encuentro el hígado, encuentro la vesícula biliar y encuentro el ángulo hepático del colon. Son tres cosas, acuérdate, el hígado, ¿qué más? La vesícula biliar y el ángulo hepático del colon. Tres cosas, ¿ya? Hipocondrio derecho, hígado, vesícula biliar, ángulo hepático del colon. Vamos con el número 2. Antro, que es el epigastrio, ¿verdad? ¿Qué encuentro en el epigastrio? El antro, la región pilórica, ¿ya? Que son zonas del estómago, ¿ya? Y encuentro la segunda y la primera porción del duodeno, que también lo vamos a ver más adelante, y encuentro acá la cabeza del páncreas. Ah, mira, acá son más cositas, ¿no? Antro y región pilórica son parte del estómago. La primera y la segunda porción del duodeno, eso es parte del intestino delgado. Y la cabeza del páncreas está diciendo que es la primera zona, ¿no? Del páncreas. Ahora, si me voy al otro lado, al hipocondrio izquierdo, ¿qué encuentro ahí? El vaso. ¿Ya? Vaso, encuentro el ángulo esplénico del colon. Ah, mira, acá, ¿qué ángulo encontraba en el hipocondrio derecho? El ángulo hepático. Ángulo hepático. Y en el hipocondrio izquierdo, ¿qué ángulo del colon encuentro? El ángulo esplénico.
¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque acá que te dice, ¿qué estructura está acá? El vaso. Y cuando hablen de vaso, el término anatómico de vaso es esplénico. En cambio, acuérdate acá que estamos hablando del hígado. Por eso dice ángulo hepático. ¿Ya? Mira, son formas de acordarte, de aprender. ¿Ya? ¿Y qué más encuentro acá? Ah, encuentro el fondo y el cuerpo del estómago, o sea, lo que le falta a la otra parte que se encontraba en el epigastrio, ¿no? Porque en el epigastrio yo tenía el antro y la región pilórica, pero acá en el hipocondrio izquierdo encuentro el fondo y encuentro el cuerpo del estómago y encuentro también la parte del hígado, la otra parte del hígado, ¿ok? Luego, en la región número 4, acá en el flanco derecho, mira, solamente uno que tienes que aprenderte, el colon ascendente. Acá, en la zona número 5, en el mesogastrio, región umbilical, ¿qué encuentro? El intestino delgado. Ah, vamos a encontrar acá el yeyuno, el hilo, ¿ya? Y mira, en el flanco izquierdo también es uno que es aprenderte, el colon descendente. Pero ya te he dicho, si acá está ascendiendo, entonces en el flanco izquierdo, acá el colon va a descender. ¿Ok? Vamos ahora al 7, 8 y 9. En la fosa ilíaca derecha voy a encontrar el ciego, el apéndice secal y en las mujeres el ovario y la trompa ovárica derecha. ¿Ya? Entonces acá en el número 7, acuérdate, ciego, apéndice secal, ovario y la trompa derecha. En el 8, en el hipogastrio, ¿qué encuentro acá? La vejiga, acuérdate de la vejiga donde haces ahí, donde almacenas tu orina, el colon sigmoides, ¿ya? Y encuentro el recto y en el caso de las mujeres, el útero, ¿ok? El útero. Y en el número 9, acá, ya en la fosa ilíaca derecha, en las mujeres voy a encontrar la otra parte del ovario y la trompa ovárica izquierda, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez ya viendo eso, vamos ahora acá. Yo les dije que era importante saber esto de los puntos dolorosos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar, cuando ustedes ya lleguen más adelante, semiología. En semiología van a encontrar muchas veces los términos de palpación, inspección, auscultación, ¿verdad? Entonces tienen que, por ejemplo, cuando llega un paciente y le dicen, ay, doctor, me duele aquí. Entonces tú tienes que más o menos hacer tu proyección, así como hemos visto arriba, y qué está por esa zona, qué órganos tengo, ¿no? Ah, tengo por ahí la zona del hígado, tengo por ahí la zona del vaso, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando llega un paciente y refiere un dolor en esta zona, que es en la zona del lado anterosuperior derecho en la espina ilíaca, ¿ya? Y se traza una línea hasta que llega al ombligo, estoy hablando ahí que hay, ese se le llama el punto de McBurney. Y cuando hay este punto de McBurney, lo que se sospecha es de apendicitis aguda. De repente hay una infección, hay una inflamación a nivel del apéndice. ¿Ok? En cambio, cuando trazamos una línea a nivel del dolor que tiene nuestro paciente, desde la axila del lado derecho hasta el ombligo, ¿no? En este momento vamos a hablar acá del punto o del signo de Murphy. Y cuando estamos hablando de este punto signo de Murphy, estamos hablando de una colecistitis aguda. ¿Ok? Colecistitis aguda. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de las paredes del abdomen. Ya, en las paredes del abdomen hay que saber que encontramos una pared anterior, voy a encontrar también una pared ventrolateral, ya, y esta pared ventrolateral va a tener ciertos músculos, como por ejemplo el músculo del recto anterior que se encuentra acá, mira esto que está acá, los llamados six packs, ¿no? Que muchas veces los chicos y las chicas quieren tener ahí sus cuadraditos. Entonces, acuérdense que su inserción de este músculo vamos a aumentarlo, ya para que lo puedan ver. Su inserción va de cada lado, tiene unas líneas tendinosas, comienza desde el apéndice sifoides, mira acá está el esternón, desde el apéndice sifoides, que es la última parte del esternón, hacia los cartílagos costales quinto, el sexto y el séptimo, ¿ok? Y en el borde inferior, mira dónde llega, al borde superior de la pubis, en la sínfisis púbica y en la espina del pubis, ¿ok? Luego más acá abajito voy a tener ahora el músculo piramidal. Este piramidal es chiquito,
¿ya? Y no siempre se encuentra, son excepciones. Su inserción va desde la línea alba hasta la zona del pubis. Ahora vamos por acá a encontrar un músculo más. Este de acá, este músculo que encontramos acá, es el músculo oblicuo externo del abdomen. Ese músculo, si se dan cuenta, tiene fibras de arriba hacia abajo, ¿no? Son sus direcciones de las fibras. Miren, acá están viendo de colores, tenemos 3. Tiene fibras superiores que se dirigen hacia la línea alba media del abdomen. Tiene fibras medias que van hacia la parte inferior. Y tiene fibras inferiores que van verticalmente, descienden, ¿no? Hasta la parte de llegar hasta la zona de la espina ilíaca, por ahí. ¿Ok? Pero Angie, ¿dónde comienza? Comienza a nivel de la cara externa de las 8 últimas costillas y termina en el labio inferior de la cresta ilíaca, como les digo, en la espina ilíaca anterosuperior y en la zona del pubis. ¿Ok? Vamos a ver que estas fibras del fascículo inferior que bajan descientemente, ¿no? Se van a colocar acá. Tienen 2 fascículos. Un fascículo superior, que es este es el fascículo superior, y tienen un fascículo medio, que está acá, y un fascículo posterior, que es este de por aquí. ¿Qué pasa? Acá está, miren la línea mucho mejor. Acá están los fascículos, ¿no? Ahí están. El fascículo superior es aquel que se va a dirigir a la línea alba, ¿ya? ¿Dónde está la línea alba? Esta línea blanca que estamos viendo, esa es la línea alba, la línea que traza la mitad del abdomen, ¿ok? El fascículo medio, mira, ¿dónde se va a dirigir? Este fascículo se va a dirigir y se divide en 3, ¿verdad? Ese fascículo medio se va a dirigir en 2 pilares, que es el pilar lateral y posterior y el pilar medio. ¿Ok? Y el fascículo inferior es aquel que llega y se junta ¿con quién? Con el ligamento inguinal para formarlo. ¿Ok? Importante, el fascículo inferior de la línea inferior del músculo externo del abdomen forma el ligamento inguinal. Vámonos por acá, muchachos, a ver los otros musculitos que nos faltan. ¿Verdad? Miren, acá está la línea alba, acá están los pilares y mira, acá está la formación del ligamento inguinal. Ahora, así como hay un músculo externo del abdomen, hay también un músculo oblicuo interno, ya el oblicuo interno que se encuentra acá. ¿Ok? Pero mira, ahora estas líneas van de adentro hacia afuera. ¿Ok? De adentro hacia afuera van sus líneas. Superiormente se encuentra en el borde de las 4 últimas costillas inferiores, ¿ok? Y en la parte de su límite inferior se encuentra en el intersticio de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, en el 1/3 externo del ligamento inguinal y se encuentra junto al tendón en conjunto, ¿ya? Sus fibras van dirigidas, como les digo, ¿no? Ahora sí van de abajo hacia arriba, desde la zona interior hacia fuera, de adentro hacia afuera. En cambio, ¿cómo van las líneas externas? Esas sí van como de afuera hacia adentro, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces, en el oblicuo interno es al revés. Van de adentro afuera y en el externo de afuera adentro. ¿Bien? Acuérdense de ese temita de las fibras. Voy ahora acá a ver el quinto músculo, el llamado músculo oblicuo transverso del abdomen o también llamado transverso abdominal. Ese músculo tiene inserción en la cara interna de las 6 últimas costillas, ¿ok? Va detrás de la apófisis transversa, de T12, TL1, ¿verdad? E inferior siempre van a llegar a la zona del pubis, a la zona de la cresta ilíaca, a la zona de la espina ilíaca anterosuperior. Y es más, este te va a llegar al ligamento inguinal y en el tendón conjunto. Luego, y esto quiero que presten bastante atención, tengo la famosa llamada vaina de los músculos rectos. La vaina de los músculos rectos es un conjunto que se forman a nivel de estos músculos que están en la zona de la línea alba, de la zona media, ¿ya? ¿Y cómo es que se da eso, Angie? Vamos a verlo acá. Tengo un músculo que es el recto del abdominal, este de acá, mira, este de acá, este de aquí, ¿ya? Y esto en la parte de los 2/3 superiores del abdomen, o sea, como decir, en esta zona de por acá, ¿ya? Están compuestas de vainas, de estuches. ¿Y cómo es esto? Ah, mira, hay un estuche que es el oblicuo, el músculo oblicuo interno que le hace, ¿no? Que va encima. Y luego tengo otro músculo que es el oblicuo externo que es más superior, ¿no? Más superficial. Y mira, abajo tengo el músculo transverso
Y luego tengo todavía más debajo en la zona de superficie la fascia transversal. Eso ocurre en los 2/3 superiores del abdomen. Pero una vez pasan, acá hay un arco que se conoce como el arco de Douglas o zona transicional, esto cambia, ya no es así. Ahora, primero va el músculo transverso, luego le sigue el músculo oblicuo interno y luego le sigue ¿qué cosa? El oblicuo externo. O sea que ya no hay una vaina, ¿no? Ya no hay un estuche, sino que ahora todos los musculitos pasan encima del recto abdomen. ¿Ok? Dejando a la fascia transversalis, porque acuérdense que la fascia es como decir el piso, ¿no? El piso de ese estuche, ¿ya? Entonces, esto es importante porque les pueden preguntar, ¿cómo se llama la zona transicional que cambia el estuche a nivel del recto abdominal? ¿Ya? ¿Y cómo es que cambia? Acuérdense también del orden, transverso, oblicuo interno y oblicuo externo al final, ¿vale? Bien. Entonces, cuando hablemos de los planos de la pared ventrolateral, acuérdense de la piel, del tejido celular subcutáneo que está compuesto por la fascia de Camber y la fascia escarpa. Acuérdense del plano muscular, que es la vaina de los rectos que hemos visto, de la fascia transversalis, que es el piso, del tejido preperitoneal y peritoneal parietal. ¿Ok? Esta es la pared superior y vemos acá que ¿quién domina? El músculo diafragmático, ¿no? El músculo del diafragma. Y acuérdense que este músculo diafragmático a nivel de L1, L2 y L3 posee pilares, ¿verdad? Eso habíamos visto en la clase anterior. Y el pilar derecho, acuérdense que se encuentra en la vértebra lumbar L3. En cambio, el izquierdo se encuentra en L2. Bien, uno más arriba que el otro. Vámonos ahora a hablar de la pared inferior del estrecho pélvico abdominal. O sea, en la parte inferior, ¿verdad? ¿Qué encuentro? Estoy hablando acá de la pelvis, ¿no? Entonces voy a encontrar que el límite anterior es el tubérculo o sínfisis de la pubis, esta parte de acá. Y su parte posterior es esto, el promontorio del sacro, la línea inominada, las arterias sacroiliacas, ¿verdad? La cresta pectoral. Muy bien, entonces vamos a ir ahora, ya hemos visto la parte ventrolateral, ¿no? Acuérdate que todo esto es la región ventrolateral. ¿Qué pasa si ahora yo me voy al otro extremo? A la región ventromedial. En la ventromedial yo tengo que acordarme que existen dos músculos en la pared posterior. ¿Quiénes son? El psoas menor y el psoas mayor. Pero en la pared ventrolumbar lateral, acá encuentro un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, hasta un cuarto plano, ¿verdad? En el primer plano voy a tener al músculo dorsal ancho y al oblicuo mayor del abdomen. En el segundo plano, el oblicuo menor del abdomen, ¿verdad? Y en el tercer plano, el transverso del abdomen. Y en el cuarto plano, es el músculo más profundo, el cuadrado lumbar. Entonces, comencemos primero con el ventromedial lumbar, ¿verdad? O sea, los psoas. ¿Qué psoas yo tengo? El psoas mayor y el psoas menor. Este psoas mayor es nuevo, ¿verdad? Porque el psoas menor ya lo habíamos visto. El psoas mayor, acuérdense que comienza en las caras vertebrales desde la vértebra lumbar L1 hasta la vértebra lumbar L5. ¿Ya? Y mira, inferiormente, ¿a dónde llega? Al trocánter menor ya del fémur, junto al músculo ilíaco. Llegan juntos estos dos músculos, ¿ok? Vámonos ahora a la zona ventrolumbar lateral. ¿Qué músculo yo tenía en el primer plano? El músculo dorsal ancho, que es este de por acá. Este musculito que está acá con un círculo es ese dorsal ancho. ¿Ok? Su inserción inferior comienza a nivel de la cara externa en las 8 últimas costillas, está pegada a las costillas, ¿ok? Y termina a nivel de la fascia lumboilíaca en el labio externo de la cresta. Luego voy a tener a otro músculo que hemos visto que tampoco no lo hemos nombrado, que es, ¿cuál es? El músculo cuadrado lumbar. ¿Por qué? Porque el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso ya lo hemos nombrado aquí, ¿verdad? En la zona ventromedial, acá, ¿ok?
Entonces, vámonos con el cuadrado lumbar. Acuérdense que es el cuarto plano, uno más profundo. Tiene 3 capas, fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores, o también llamadas fibras costotransversas, fibras iliocostales y fibras iliotransversas. Sus inserciones, chicos, miren, tienen que mirar desde esta forma de acá. Va desde la vértebra torácica L1, ¿ya? Hasta detrás de las apófisis transversa de L1 hasta L4, ¿ok? Y acuérdense que su labio interior abajo está llegado al labio de la cresta ilíaca en el ligamento ilioico. Bien, entonces nos vamos por acá y vamos ahora sí a ver vasos y nervios en la zona de la irrigación de la parte ventrolateral. ¿Cuáles son las arterias que van a estar junto a estos músculos? Voy a tener a la arteria circunfleja ilíaca, que es la rama superficial. Voy a tener la rama de la arteria femoral común. Voy a tener a la arteria epigástrica, ¿verdad? Que es rama externa de la rama arteria ilíaca. ¿Ya? Y miren, acá veo la irrigación dorsal. Tengo la arteria aorta abdominal y esta arteria aorta abdominal tiene arterias que son las arterias intercostales, que va para la zona de las costillas. Tiene arterias hilos lumbares, que va acá en la zona de atrás, debajo en la zona lumbar. Y tiene arterias solamente lumbares, que sí llegan a los músculos que hemos visto, ¿no? En la zona ventrolumbar y ventrolateral. En la inervación, acuérdense, los 6 últimos nervios intercostales, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal van a hallarse inervando los músculos que hemos hablado. Por último, para terminar, vamos a terminar aquí en la zona de la debilidad de la pared del abdomen, que ocurre cuando existe las llamadas hernias, ¿no? Acuérdense que la hernia es una desviación. Entonces como estoy hablando de la zona inguinoclural, las llamadas hernias que van a estar acá son hernias inguinales y clurales, no se abren. Por ejemplo, hay una hernia que se conoce que está dentro de la línea alba, la línea umbilical. Esta hernia ya traza ya en la parte del ombligo y miren, es como que se abriera, ¿no? Resto de la diástasis del músculo recto abdominal. ¿Ya? Y voy a encontrar acá también zonas como por ejemplo el triángulo de Petit, ¿ya? En el nivel del dorsal ancho, el ombligo mayor y cresta, que es muy próspero que se forme una hernia aquí. Y voy a encontrar también el cuadrilátero de Freinik, acá, miren, más abajo, ¿ya? En la zona casi lumbar, ¿ya? Ahí también es muy, muy, muy probable que se forme una hernia. Muy bien. Luego ya está cavidad abdominal y peritoneo. Entonces, como tenemos media hora, vamos a hacer hasta donde lleguemos. Ya ya es la última parte de la clase del día de hoy, ya chicos. Así que acá vamos a encontrar igual la generalidad, que es el peritoneo, su disposición general, la cavidad peritoneal, los repliegues y compartimientos, vasos y nervios y la anatomía funcional. ¿Vale? Entonces, lo primero y lo más importante que saber es qué es el peritoneo. Es una membrana serosa, ¿ya? Acá se encuentra en contacto con paredes. Acuérdense que nosotros habíamos hablado del término seroso y visceral, ¿no? Porque seroso es aquel que se va a encontrar con paredes del abdomen. En cambio, el término víscera es aquel que se encuentra ¿con quién? Con los órganos, ¿ya? Entonces, el peritoneo es una sola membrana que abarca ambas serosas, ¿ya? Por eso es que estamos viendo acá como que un conjunto, ¿no? Mira, una membrana que abarca ambas serosas, ¿ok? Y este peritoneo es importante porque nos va a poder hacer diferenciar. Voy a ampliarlo un poquito para que nos puedan entender. Voy a ampliar en zonas, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de órganos peritoneales, intraperitoneales, o sea, dentro del peritoneo, y extraperitoneales que están fuera del peritoneo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la aorta abdominal se va a encontrar detrás del peritoneo parietal posterior. Ya, esto es un dato que hay que saberlo siempre. En cambio, los órganos peritoneales son aquellos que tienen una serosa visceral, ya en la mayoría de los órganos intraabdominales, ya, como por ejemplo, ¿quiénes? El estómago, este de acá, el hígado, este de por acá, y esto que estamos viendo acá, este es el intestino delgado. ¿Ya? Los órganos intraperitoneales son órganos que están dentro de la cavidad del peritoneo, pero no tienen peritoneo visceral.
En cambio, los peritoneales sí tienen tanto la cavidad peritoneal como tienen el peritoneo visceral, o sea, tienen ambas. ¿Ya? En cambio, intraperitoneal solamente tiene, ¿qué cosa? Cavidad peritoneal. Peritoneo periteral tiene, no, ¿ya? ¿Cuál es el órgano intraperitoneal importante? Acuérdense, el ovario. También es pregunta de examen, ¿ya? Y vamos a hablar con respecto a los extraperitoneales, son aquellos que no están, o sea, que están fuera de la cavidad peritoneal, puede estar por detrás, por debajo del peritoneo, y tampoco tienen peritoneo visceral, o sea, ninguna de ambas, ¿ya? Entonces acá estos órganos extraperitoneales se dividen en dos, en retraperitoneales y subperitoneales. Retro son aquellos que están detrás y sub son aquellos que están debajo, ¿ok? Estos retroperitoneales se vuelven a dividir en retroperitoneales primarios y retroperitoneales secundarios. Los primarios tengo a los riñones, a las glándulas suprarrenales, a la vena cava inferior, a la arteria aorta abdominal y a los uréteres. En cambio, a los secundarios tengo la cabeza y el cuerpo del páncreas, la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, el colon ascendente y descendente. En cambio, los sub son aquellos que están debajo, como quienes, el útero, la vejiga y parte del recto. ¿Ok? Voy a encontrar también una zona importante, que es una zona de declive que se conoce como el fondo de saco de Douglas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en la mujer este fondo se convierte en el fondo de saco útero, vagino, rectal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mujer tiene útero, pues, útero, vagino, rectal. En cambio, en el hombre no tiene útero. El hombre tiene el fondo de saco vésico por su vesícula y rectal porque tiene el recto. Entonces será fondo de saco vésico rectal. ¿Ok? Y acá está un resumen para que ustedes puedan estudiar cómo es esto de los órganos. Acuérdense, peritoneal tiene tanto cavidad peritoneal como peritoneo visceral. Órganos intraperitoneales. ¿Qué cosa tiene? Tiene peritoneo visceral, perdón, cavidad peritoneal, pero ¿qué no tiene? Peritoneo visceral. En cambio, los órganos extraperitoneales, chicos, acuérdense, no tienen ni cavidad peritoneal ni peritoneo visceral. ¿Vale? Muy bien. Vámonos acá. La cavidad peritoneal, acuérdense, en el hombre está completamente cerrada. En cambio, en las mujeres la cavidad peritoneal está abierta por las trompas del útero. ¿Ya? ¿Ya? No están completamente cerradas. ¿Ya? Vamos a ver entonces la vista posterior del peritoneo parietal anterior. ¿Qué encuentro? Vamos acá a hacerle un zoom para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. ¿Ya? En la zona del peritoneo parietal posterior voy a encontrar la zona del ombligo, el ligamento falciforme, pliegues umbilicales laterales, ¿ya? Y un pliegue umbilical medio que es el famoso uraco, y voy a encontrar pliegues umbilicales mediales. En los pliegues umbilicales mediales van a estar ubicadas las arterias umbilicales, que son ramas de la arteria hipogástrica, ya ahí se encuentran dentro del cordón umbilical. No se olviden de esto, este dato es importante. En cambio, cuando hable de los pliegues umbilicales laterales, que están más a los costados, más a la zona externa, ¿qué voy a encontrar ahí? Las arterias epigástricas, que provienen de la arteria ilíaca externa. ¿Ya? Muy bien. Vámonos entonces más acá arriba. Acá tengo, acuérdense, el pliegue umbilical lateral, el pliegue umbilical medial, y el último, el pliegue umbilical interno, que es el llamado uraco. Muy bien. Vámonos ahora aquí, acá abajito, en los repliegues y compartimientos peritoneales. Ahora vamos a encontrar acá un nuevo término, el epiplon o epiplones. Una cosa es el peritoneo y otra cosa es el epiplon. El epiplon es aquel repliegue del peritoneo que va a unir a dos órganos entre sí y acuérdense, tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Y une a dos órganos entre sí. Importante, ¿ya? Por ejemplo, voy a encontrar un epiplon, que es el epiplon gastrohepático o también llamado epiplon menor, que es el que une al hígado con el estómago. ¿Ven? ¿Ven esta línea de unión? Ese es el epiplon, ese es el repliegue del peritoneo. Une al hígado con el estómago. Y voy a encontrar otro que es el epiplon gastrocólico o también llamado epiplon mayor, que es el que une el estómago con el colon transverso. Ya el estómago, que es este de acá, ¿con quién? Con el colon transverso. Ya miren, acá está el epiplon, este de acá.
¿Ya? Entonces, acuérdense, el epiplon, ¿qué cosa tiene? Es un repliegue del peritoneo que va a unir a dos órganos y que tiene vasos sanguíneos en su interior. Vámonos ahora a aquí. Otro término, ¿ah? Ya saben, peritoneo, epiplon. Otro término nuevo es el meso, ¿ya? El meso también viene a ser un repliegue del peritoneo, pero ojo, une a un órgano con el peritoneo parietal posterior. No te confundas, ¿ah? ¿Por qué? Porque el epiplon que hacía, el epiplon unía dos órganos. En cambio, el meso une un órgano con el peritoneo parietal posterior, ¿ya? Y también tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre epiplon y meso. El epiplon une dos órganos, mientras que el meso un órgano más el peritoneo parietal posterior. Un meso es el de acá, el mesocolon transverso. Y este mesocolon une el colon transverso ¿con quién? Con la pared parietal posterior. Otro meso es el mesenterio, que une la pared parietal posterior ¿con quién? Con las asas delgadas o también el yeyunum ovino. Me atoré. Y por último, chicos, tenemos a los ligamentos. Este es otro término nuevo. No confundan epiplon con meso con ligamento. ¿Por qué? Porque el ligamento, si bien es cierto, también es un repliegue del peritoneo, pero este une a un órgano con el peritoneo parietal, pero acá ya lo que lo diferencia del meso. No tienen vasos sanguíneos. No tienen vasos sanguíneos. En cambio, el meso tiene vasos sanguíneos, sí, ¿ya? Como por ejemplo el ligamento falciforme. ¿Ya? Acuérdense de eso, no tienen vasos sanguíneos importantes, ¿ya? Muy bien, vamos entonces ahora a esta diapositiva de acá, lo voy así a expandir para irnos rápido, a las fascias de coalescencia. Esto de acá también es importante, y muchas veces esta imagen de acá les viene en el examen. Las fascias de coalescencia es una adherencia que se va a dar entre dos hojas peritoneales que se tocan y pierden su epitelio, ¿ya? Entonces forman la rotación a nivel del tubo digestivo en una rotación de 270 eje con la arteria mesentérica superior. Entonces acá vamos a tener a la fascia de Fredet, a la fascia de Toll 1, fascia de Toll 3, fascia de Treitz, fascia de Toll 2. Vamos a comenzar con las Toll. ¿Ya? La fase de Toll 1, o también llamada retropancreática, su nombre te debe dar algo, ¿no? Retropancreática. Retro es detrás del páncreas. Es que va a unir a la cara posterior del cuerpo del páncreas, ¿con quién? ¿Qué es el PPP? Acuérdense, el PPP es peritoneo parietal posterior, ¿ok? Luego tengo a la fase de Toll 2, mira, Toll 2 por acá. La fase del Toll 2 lo que hace, o también llamada retrocólica derecha, retrocólica, retro es detrás del colon. Es el adosamiento del mesocolon ascendente ¿con quién? Con el peritoneo parietal posterior. La fase del Toll 3, o también llamada retrocólica izquierda. Mira, si este unía el mesocolon ascendente, el retrocólico izquierdo te va a unir ¿qué cosa? El mesocolon descendente, ¿no? Al peritoneo parietal posterior, ¿ya? Vámonos ahora con los que quedan. La fascia de Fred, que es también llamada preoduodenopancreática. Antes, duodeno es la parte del, ¿qué cosa? Del intestino. Y pancreática es el páncreas. Este adosa la porción superior de la fascia de Toll 2. Toll 2, ¿cuál es? El mesocolon ascendente. ¿Ya? ¿A quién? A la cara del duodeno y a la cabeza del páncreas. Entonces la fascia de Fredet te va a adosar la fascia de Toll 2. ¿A quién? Al duodeno y a la cabeza del páncreas. Y la fascia de Treitz, que es la retroduodenopancreática, retro es detrás, este sí te adosa la cara posterior del duodeno y la cabeza del páncreas al peritoneo parietal posterior. Entonces, chicos, para que ustedes se aprendan todo esto de Treitz, Sol 1, es un juego de palabras y tienen que aprenderse esto de retropancreática, retrocólica, porque así ustedes se pueden guiar, ¿no? Retro detrás, ante, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten va a ser mucho más fácil para ustedes, ¿ya? Luego por acá tenemos el mesocolon transverso con sus compartimientos peritoneales. Pero esto básicamente es una división del supramesocolon y el inframesocolon.
¿ya? Y también es una forma de decirles que cuando la persona se encuentra de pie, el espacio de declive, que es el fondo de saco de Douglas, ¿ya? Comienza a hacerse más evidente, ¿ya? Por eso es que, acuérdense que en la mujer tiene que ver con el útero, la vesícula, ¿no? En cambio, en el hombre no, es uretral, ya, vesículo-uretral, sí. ¿Ok? Vámonos entonces más por acá. Acá ya les están poniendo los límites del hiato de Winslow. El hiato de Winslow se encuentra acá atrás, ya. Se encuentra entre el hígado, el estómago, ¿verdad? Es la cavidad de los epiplones. Se puede meter 1 o 2 dedos y se desliza para la cara posterior del estómago. Su borde superior tiene que ver acá con el lóbulo de Spiegel, el hígado. En la parte inferior tiene que ver con la rodilla entre la primera y la segunda porción del duodeno. En la parte anterior tiene que ver con el pedículo hepático y en la parte posterior con la vena cava. ¿Ok? Y por último, acá les mencionan acerca de la irrigación e inervación del peritoneo. La irrigación va a tener que ver con los órganos. El peritoneo solamente tiene una inervación autónoma, o sea que es una inervación que se da por el sistema nervioso autónomo. Ya es aquel que viene desde acá arriba, que no tiene nada que ver tú. ¿Ya? ¿Y cuál es su función? Entonces, cuando hay una infección generalizada que se conoce como la peritonitis, esa es la infección en el peritoneo, ¿ya? Lo que se hace es tratar de quitar, ¿no? Se hace una diálisis sanguínea para poder quitar las bacterias que se encuentran en el torrente sanguíneo, así esa zona que se encuentra infectada, ¿no? Combatirla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si eso causa una infección mucho más grande, puede llegar a un shock séptico, que es una infección generalizada y puede hacer que tu paciente se muera, ¿ya? Entonces eso es más clínico, pero igual ustedes lo tienen que saber. Bien, entonces para terminar, ya acá nos quedan 2 diapositivas, vamos a hablar de la región inguinoclural. Básicamente vamos a ver acá qué cosa, la topografía, la conducción inguinal, el conducto inguinal y la función anatómica con las hernias, ¿ok? Esto es fácil y sencillo, en 2 diapositivas lo vamos a ver. Entonces, esto de acá es la pelvis, tú ya la conoces, ¿verdad? Acá, mire, vamos a ir paso por paso. Eso acá, ¿qué cosa es? Es la espina ilíaca anterosuperior, ¿verdad? Esta zona de por acá. Esto ya lo habíamos visto cuando hicimos coxis. Luego teníamos la eminencia pectínea. Voy a tener la cresta pectínea. Esta zona de acá es la espina del pubis. El propio pubis acá, la rama iliopubiana, el ligamento inguinal. Acuérdate que va desde la espina del pubis hasta la zona del pubis. ¿Ya? Y ese ligamento va a dejar un espacio por el que un nervio va a salir, ¿ya? Y ahí va a estar un músculo, que es el músculo psoasiliaco, ¿ya? Y dentro de ese músculo van a estar nervios, que son los llamados nervios femorales, ¿ok? Entonces, en la topografía, acá tengo a la espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, y este es el ligamento inguinal, ¿ok? Ligamento inguinal. Bien, vamos a ver acá los planos de disección. Acuérdense que el plano de disección es la piel, tejido celular subcutáneo o fascia de Camper, fascia de Scarpa, ¿ya? Luego que sigue la zona de las fascias, como ya lo hemos mencionado, después del tejido celular subcutáneo. Viene, ¿qué cosa? La parte de los músculos, ¿verdad? Los músculos, y luego ya viene la zona del hueso. Pero acuérdense que en la fascia, ¿yo qué tenía? Nervios y venas. ¿Y qué nervios puedo encontrar? Voy a encontrar el nervio abdominal superior, ya los nervios ventrales, las ramas de la arteria epigástrica, las ramas del nervio ilipogástrico, la arteria pudenda externa, ya van a estar aquí. Importante, ¿se acuerdan de este conducto que habíamos visto arriba, verdad? Entonces, este conducto, que es el orificio inguinal superficial, donde se encuentra el ligamento inguinal, mide de 3 a 4 centímetros. En los hombres va a tener una mayor relevancia porque de ahí, de ese conducto, van a descender los testículos, ¿ya? En cambio, en la mujer, lo que va de ahí a preceder es el ligamento redondo. Ya es en la pared posterior de esta zona es muy frecuente encontrar hernias, ya, así que esas hernias inguinales también se va a dar más en varones que en mujeres, ya, pero si yo hablo de las hernias crurales, ahí es al revés, se da más en mujeres que en varones, ¿ok? Entonces acuérdense, inguinal más se da en hombres y crural más se da en mujeres, ¿ok? Vámonos por acá, aquí.
Vamos a hablar de la pared anterior. Acuérdense que está formado por el músculo oblicuo mayor del abdomen, ya oblicuo también externo. Acuérdense que tenía los pilares, ¿verdad? Los pilares. Y esto que está bajando de acá es el cordón espermático, que está a la par ¿con quién? Con el ligamento inguinal, ¿no? Pero está un poquito más debajo, por ahí desciende el cordón espermático. ¿Ok? Entonces, el tendón conjunto formado por el músculo transverso inguinal junto con el músculo oblicuo menor del abdomen o músculo interno, forma un arco. Aquí, este de acá. Este arco es el que deja pasar al tendón o el tendón conjunto y se inserta en la espina del pubis. ¿Ya? Muy bien. Vámonos ahora sí a la última parte, al último. Esto de acá es a nivel de las fascias. Miren cómo se forma, ¿no? El tendón en conjunto, el ligamento inguinal, la vena y la arteria femoral. Y miren cómo se encuentran los músculos. ¿Se acuerdan cómo pasaba en la zona interna? Ah, el transverso, el oblicuo interno y el externo, ¿verdad? Una vez que pasa, ¿qué cosa? Pasa la fascia... pasa la fascia oblicua, ¿verdad? A nivel del abdomen, ¿ya? La fascia transversal, y se acuérdense que es la pared, es como decir lo último que voy a ver ahí, ¿ya? Bien. Entonces, desde ese orificio inguinal profundo, miren, hasta esta zona de acá es por donde nace el orificio superficial inguinal. Vámonos ahora aquí a hablar los límites, ¿ok? Tengo acá el famoso triángulo de Heschelbach, que se da entre el ligamento inguinal como límite inferior, entre la vena epigástrica inferior, que es su límite lateral, el límite medial voy a tener al músculo recto anterior, y se describe esta zona del triángulo de Heschelbach como una zona de debilidad. Lo habíamos visto arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí también se pueden formar hernias, ¿ya? Cuando ustedes encuentren en su texto zona de debilidad, es porque ahí puede formarse una hernia, ¿ok? Entonces, el ingreso de los vasos epigástricos a la vagina o a los restos del arco de Douglas se dan por esa zona del orificio inguinal. Bien, y acá, por último, estamos viendo, ¿no? Cómo es que el contenido del conducto inguinal está compuesto. Esto es importante, ¿ah? ¿De quién? Del cordón espermático en el varón y en la mujer del ligamento redondo. Del nervio ilioinguinal en ambos, de la rama genitofemoral en ambos y del músculo cremaster. Este músculo depende del músculo oblicuo interno, ¿ya? Y cuando hablemos de la anatomía funcional, acuérdense que en la zona pleural y en la inguinal las hernias nunca faltan, ¿ok? Tengo hernias indirectas que están de color amarillo, tengo hernias indirectas, inguinales directas que están de color rojo y tengo hernias pleurales que están acá de color azul. ¿Ok, chicos? Y acuérdense de que, por ejemplo, las que son indirectas, fuera están los vasos epigástricos y salen en la fosa inguinal externa. Las que son directas, como su mismo nombre dice, ya salen por dentro, ¿verdad? De los vasos epigástricos. En cambio, las pleurales, como no son inguinales, salen detrás o fuera o debajo, pero no salen por el anillo pleural, ¿ya? Salen así, etc. ¿Ok? Muy bien. Chicos, entonces aquí hemos acabado la clase del día de hoy. Voy a apagar mi camarita.